Buenas noches, hermanos. Vamos a empezar esta charla correspondiente este jueves de reflexiones católicas, y hoy un poco en continuación a lo que veíamos la semana pasada y a la semana anterior, en la que empezamos a hablar de los pecados capitales. Luego hemos continuado con la soberbia, cabeza y raíz de todos los pecados capitales y de todos los pecados. Y ahora vamos a tocar uno de esos 6 pecados, de los cuales la soberbia es la cabeza y que tiene, como todos los otros, un vínculo muy claro y muy cercano a la soberbia, pero que a veces no lo percibimos. Y ese pecado es la ira. Y por eso es que a la presente charla la hemos titulado La ira, manifestación de la soberbia. Tal vez, recapitulando brevemente lo que hemos estado viendo los jueves pasados, diríamos que los pecados, todo pecado, no es simplemente un mal comportamiento, no es solamente algo que, entre comillas, a la gente le puede incomodar, molestar o perturbar, sino todo pecado es una rebeldía, una ofensa a Dios. Si no es ofensa a Dios, no es pecado. Entonces existen cosas que nosotros hacemos mal, pero que no son pecado, ¿no? Pueden ser accidentes, pueden ser cosas involuntarias, y pueden haber cosas que no ofenden directamente a Dios. Pero en general, podríamos señalar que cada vez que ofendemos a nuestros hermanos, en la medida en que somos hijos de Dios, criaturas de Dios, amadas por Dios, ofendemos a Dios. Como cuando los padres sienten como ofensas propias cualquier ofensa que se haga por sus hijos. Entonces, un primer punto es: todo pecado es ofensa a Dios, y de ahí que Jesucristo, el Verbo eterno, hecho hombre, nacido de mujer, es el único que pudo satisfacer la ofensa a Dios y reconciliarnos con Dios. Otro punto que hemos mencionado, entre otros, que estoy resaltando hoy, es que los pecados no son sueltos, los pecados no están desvinculados unos de otros. Todos los pecados son como un tejido. Los padres del desierto nos dicen como una bestia de 7 cabezas, justamente de ahí viene la idea de pecados capitales, que se esconden en los pliegues del alma, que ensucian el alma, y por eso nuestra alma espiritual está manchada, está arrugada, y Jesucristo nos reviste con su gracia para darnos una vestidura blanca, limpia, sin mancha ni arruga. Y esto implica que todos los pecados están vinculados a la soberbia. Yo siempre debería en mi examen preguntarme, cuando identifico un pecado, cómo ese pecado es manifestación de la soberbia. Un poco para facilitar ese examen, vamos a hacer ese ejercicio con el pecado de la ira. Porque este pecado de la ira, uno de los 7 pecados capitales, que vuelvo a repetir cuáles son y a mencionar que dañan las virtudes teologales y las virtudes humanas o virtudes morales o virtudes cardinales. Estos pecados capitales son la soberbia, la ira, la lujuria, la codicia, la envidia, la pereza, la gula. A ver si nos tenemos 7. Contemos juntos. Soberbia, ira, lujuria, codicia, envidia, pereza y gula. 7 pecados. Ya hemos comentado en general sobre estos 7 pecados capitales. El jueves pasado hablamos sobre la soberbia, orgullo, vanagloria, egoísmo. Son distintos nombres con los que se esconde esta cabeza terrible. Ahora vamos a hablar de la ira.
¿Por qué hay esa relación tan cercana entre la ira y la soberbia? Por la razón en que nosotros somos hijos de Dios, por mérito de Cristo Jesús, que es el Hijo único. Desde nuestro bautismo hemos sido adoptados como hijos del mismo Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, a quien podemos llamar Abba, Padre, y hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor ha querido que tengamos a María como madre, cabeza de los vivientes, y que es la criatura humana más perfecta, la miembro más eminente de la iglesia, la criatura humana más eminente de la iglesia. Y entonces, siendo hijos de Dios, para crecer como hijos de Dios, el Señor nos dice que seamos como Él. Y Él se pone como ejemplo, eso nos lo señala San Francisco de Sales, de ser manso y humilde. Jesucristo, Dios y hombre verdadero, podría haberse puesto como ejemplo de todas las virtudes, cualquier virtud, pero Él se pone como ejemplo de humildad y mansedumbre. Y Santo Tomás de Aquino nos dice que justamente para crecer en el don de piedad, que es el que nos hace capaces de ser hijos de Dios, porque el don de piedad y la piedad significa ser hijos de Dios, reconocer a Dios como nuestro Padre. La piedad no es solamente hacer devociones, hacer oración, sino es crecer en la vida nueva de hijos de Dios a imagen de Jesucristo, el Hijo único. Y ese don del Espíritu Santo, uno de los 7 dones del Espíritu Santo, nos capacita para crecer en la mansedumbre y la humildad, sobrenaturalmente. Y entonces vamos a entrar a ver este pecado tan grave, porque conjuntamente con la soberbia bloquea, impide que nosotros nos reconozcamos como hijos de Dios, reconozcamos a Dios como nuestro Padre y a todas las otras criaturas humanas que han recibido la gracia del bautismo como nuestros hermanos. Y el deseo de que esa familia crezca y se amplíe y que seamos buenos hijos de Dios. Entonces, eso es crecer en el don de piedad, y por eso es que hablamos ahora de la ira. La ira, algunos le llaman también cólera. En general tiene un componente, diríamos, natural, biológico hasta cierto punto. Tal vez es uno de los pecados capitales que tiene más claramente un componente también biológico, porque nosotros, heridos por el pecado en nuestra naturaleza, tenemos pasiones desordenadas, y una de esas pasiones justamente es la ira, la cólera. Pero la ira, la cólera no es simplemente algo natural, está en nuestra concupiscencia, sino la ira es una decisión libre, o bueno, una decisión de nuestro libre albedrío, que en realidad no es verdaderamente libre y nos esclaviza. Y la ira daña una de las virtudes humanas que hemos mencionado, de estas 4 virtudes cardinales, que ya no son virtudes infusas, sino que requieren el esfuerzo, la maduración como seres humanos, y recordamos que son 4, y decíamos, son la justicia, la fortaleza, la templanza y la prudencia. La ira daña la prudencia, es decir, hace que nuestros juicios, que nuestro razonamiento, que nuestro entendimiento se oscurezca. Cuando uno está atacado por la ira, no piensa bien, sus juicios son equivocados,
sus acciones van a ser equivocadas y va a desencadenarse la violencia, la agresión, la intolerancia, el irrespeto. Pero esta ira, esta pasión, que es un movimiento del espíritu sensible, de la naturaleza sensible, siempre tiene un desencadenante, un gatillo, un motivo, una causa. En general, hay muchas causas, pero siempre hay una para la persona que va a sufrir este ataque de ira. La más frecuente es el deseo de restablecer la justicia. Las personas engañadas por el mundo, por el príncipe de este mundo, buscan restablecer la justicia, porque el ser humano tiene un anhelo de justicia. Entonces, cuando una persona, con razón o sin razón, cree que se ha cometido una injusticia, que lo perjudica, la afecta, vulnera a uno mismo o a otras personas cercanas o a otras personas, generalmente se va a desencadenar la ira, se va a manifestar la ira. Y ese deseo de justicia que nosotros tenemos tiene pues múltiples dimensiones, porque la justicia, como sabemos y recordamos brevemente, es darle a cada quien lo que le corresponde, lo que le es debido. Y entonces, si es que yo soy una persona con mucho orgullo, con mucha soberbia, que espero y deseo tener muchos derechos, reconocimiento de los demás, atenciones, etc. Y de repente alguien no me da eso que yo creo que se me debe, eso que yo creo que me pertenece. Entonces va a sentir que se comete una injusticia y va a reaccionar con ira. Y eso es muy frecuente. Puede ocurrir con los padres que de repente no tienen obediencia de sus hijos y reaccionan con ira y cometen ya en ese oscurecimiento de la razón el error de querer corregir en ese momento, en ese ataque de ira. Y entonces tal vez la corrección sea excesiva, tal vez se arrepientan después y luego vendrán las lamentaciones. O cuando una persona cree que en el espacio laboral, educativo, en el mundo, no se nos da lo que nos corresponde, ya sea esto verdadero o sea algo que no corresponde. No es que necesariamente no existe la injusticia. Puede ser que exista la injusticia, sea real, pero se genera la ira. O puede ser que de repente yo creo que hay injusticia y no es tan real esa injusticia. Me estoy equivocando, mi juicio está equivocado. Pero sea esa razón u otras, se desencadena la ira. Y entonces la ira se va a manifestar con respuestas agresivas, violentas, ya sea de pensamiento, ya sea de palabras, ya sea de obras o incluso de omisiones, que van a buscar, entre comillas, restablecer, castigar o rechazar o expresar o manifestar la molestia, el desagrado contra esas reales o supuestas injusticias. Y entonces, por eso es que también se habla de que hay dos iras. Una ira que es la ira caliente, diríamos, que se produce en esas reacciones de pensamiento, palabra, obra, o esas iras, entre comillas, frías, que no, aparentemente no están presentes, no generan ninguna reacción, pero van a acumular resentimiento, rencor, y van a buscar la oportunidad de tomar cuentas,
de saldar cuentas, entre comillas, de hacer justicia. Entonces esa ira última es a la que se le llama la ira fría o la ira blanca, y esa primera es la ira caliente, la ira roja. De todas maneras, esa ira fría es mucho más duradera, es mucho más permanente y daña todo el alma espiritual. Esa ira caliente a veces explota en un momento y luego las personas recapacitan, se arrepienten. Si no han hecho algo tan grave, si la ofensa no es tan grave, pueden restaurar la relación, pedir disculpas, pero esa ira fría se va guardando, va acumulando rencor, distancia, desprecio, deseo de venganza. Además, la ira surge de manera a veces sutil, no tan explosiva, especialmente en esta forma de la ira fría. Y entonces yo tengo que darme cuenta si es que tengo ira en mi corazón, así no esté aparentemente colérico. Hay muchas causas, pero una que es citada por distintos autores espirituales es cuando yo escucho hablar bien de alguna persona que conozco, que creo que ha sido injusta conmigo y me molesto, me genera malestar, estoy en desacuerdo. Y entonces ahí yo descubro que tengo una ira fría, una ira blanca. O al revés, cuando escucho hablar mal de una persona, que yo creo que ha sido injusta conmigo. Y entonces inmediatamente expreso mi coincidencia, agrego mis comentarios, y por eso es que la ira está muy asociada a la maledicencia, a la murmuración, al rumor, a la descalificación, a los juicios temerarios, con o sin agresión, porque muchas veces esos comentarios pueden ser ciertos. Y eso puede darle a la persona la idea que entonces no es problema. Pero siempre la ira, en esas manifestaciones calientes o frías, siempre van a dañar a la razón, siempre van a impedir que nuestra prudencia, que nuestra inteligencia tenga juicios certeros, y siempre nos van a llevar justamente a crecer en soberbia, en orgullo, en vanagloria. Los padres del desierto nos hablan de este pecado, de la ira, y nos mencionan que la ira no agrada a Dios. Y aún más, el abad Agatón señala que así uno resucite muertos, si tiene ira, no agrada a Dios. Entonces son expresiones muy fuertes. Otro de los padres del desierto, San Juan Clímaco, nos dice que el orgullo puede perder no solo el juicio, sino que además nos puede perder y apartar de Dios, como ocurre en la oración del publicano y del fariseo, donde este fariseo, con esos juicios temerarios, descalifica al publicano, lo desprecia, y de esa manera el Señor dice: el que sale justificado es el publicano, no el fariseo, que ora de pie, erguido, con soberbia y orgullo,
pero despreciando al publicano. Te doy gracias, dice, Señor, porque yo no soy como ese publicano. Yo pago el diezmo, yo doy el diezmo al templo, etc. Entonces es orgulloso. Son manifestaciones de ira fría, muy vinculados a la soberbia, al orgullo. Y por eso es que el Señor, que es misericordioso, Él nos libera de que nosotros tengamos esos juicios. Y conviene repetir y recordar algo. Nosotros podemos juzgar las conductas y los actos, pero no a las personas. En este caso de la oración del fariseo y del publicano, clara es en la parábola cómo el fariseo critica, juzga y desprecia al publicano por pecador. Y sin embargo ese pecador lo va a preceder en el reino de los cielos. Y entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestros juicios, porque el Señor sabe que nosotros no conocemos el corazón de las personas, ni siquiera nuestro propio corazón, y por eso Él es el que juzga, Él es el juez. Pero en esta etapa primera de la historia, de la salvación, cuando viene nacido de mujer, manso y humilde, viene a salvarnos, no viene a juzgarnos. Él ya vendrá en una segunda venida en su parucía como juez. Y entonces, si Él no viene a juzgar a las personas, nosotros, ¿cómo vamos a juzgar a las personas? Como aquí hay mucha confusión, yo repito, no es lo mismo juzgar los actos, los comportamientos, diríamos los pecados, que a los pecadores. Los pecadores, las personas, las criaturas humanas, todos nosotros pecadores, no somos igual que nuestros actos y que nuestros pecados. Y entonces nosotros podemos juzgar los actos, pero si es que yo juzgo los actos de una persona y no me conduce a la crítica fraterna, a la corrección, porque esa persona no lo tengo a mi alcance, esa persona yo de repente ni la conozco, porque es un personaje público, y entonces yo veo los pecados y me dedico a comentar esos pecados y a murmurar, ahora muy común en las redes sociales. Entonces yo estoy cometiendo un pecado muy grave. Y esa es una forma de ira, la ira blanca, esa ira fría. Y por esa razón, apenas aparece la oportunidad, algunos de ustedes preguntaban sobre esto en los días jueves precedentes, entonces es muy común. Y ahora los medios virtuales, las redes sociales, los grupos, etcétera, hacen que eso sea muy fácil. Porque antes, bueno, uno conversaba y hablaba de estas cosas en su casa, etcétera. Pero ahora pues son decenas, cientos de personas, a veces en los grupos, a veces en las redes sociales que comentan, opinan, y a veces uno se suma. Y hay que tener mucho cuidado. Y entonces, los juicios humanos siempre acompañan a la ira. Porque se produce un veredicto que me va, entre comillas, justificar y yo me voy a creer el justiciero, el que voy a hacer justicia. Y no me voy a dar cuenta que el Señor me dice que Él es el juez, Él es el legislador. Yo no soy ni el legislador ni el juez de las personas. De otro lado, Evagrio Póntico nos dice algo que es muy fuerte. Dice que no hay nada que se parece en el ser humano tanto al demonio como el hombre con el ataque de ira. Y es que en realidad, y por eso está vínculo de estos dos pecados, la soberbia y la ira fueron los pecados que alejaron a
estos espíritus intermedios que se rebelaron contra Dios. Porque en su juicio uno se eleva y corrige el juicio de Dios. Luego de la creación, nos dice el libro del Génesis, día tras día, al concluir la creación, el Señor vio lo creado y dijo, esto fue bueno. Pero cuando nosotros creemos que no es bueno, que no es amado por Dios, que Dios se ha equivocado en su creación, que hay personas que no deberían de existir, que hay personas que no van a cambiar, como se dice ahora, que hay personas tóxicas, entonces yo estoy cometiendo un pecado que es satánico. Porque de alguna manera, el Señor también nos señala en otra parte del Sermón de la Montaña, que cuando uno en el corazón juzga, habla mal de su hermano, ya lo está matando. Lo pone casi como un asesinato. Y entonces, en este tiempo que es tan común, la murmuración, y es común porque el enemigo lo alienta y las tecnologías lo permiten y lo facilitan, nosotros a veces con mucha facilidad caemos en este pecado. En esos juicios, entre comillas, a veces impersonales, anónimos, en estas redes sociales, pero también en el ámbito intrafamiliar, en esa manera de relacionarnos que no es según la voluntad de Dios, según el amor de Dios. Y entonces, cuando nosotros actuamos así y juzgamos, diríamos, nos desquiciamos, nos descaminamos, no reconocemos verdaderamente quién somos, queremos ocupar el lugar de Dios, de alguna manera consciente o inconscientemente, criticamos la obra de Dios, porque si Dios tiene paciencia con esas personas, nosotros no tenemos esa paciencia. Y nos dice ya desde el Antiguo Testamento, Dios es manso y humilde, lento a la ira, misericordioso. Nosotros tenemos que ser lentos a la ira, pero a veces somos fosforitos, a veces somos rápidos, o la vamos incubando, macerando en nuestro interior y renegando, y cada vez que aparece la oportunidad, se manifiesta de una manera muy agresiva. Entonces nosotros llegamos a comprender que nuestras impaciencias muchas veces, especialmente las impaciencias con las criaturas humanas, con sus actos, son manifestaciones de la ira y de la soberbia. ¿Por qué decimos la ira es manifestación de la soberbia? Y es que nosotros, con ese orgullo que es la soberbia, nosotros creemos que no se nos puede afectar de ninguna manera. Somos mírame y no me toques, pero nosotros sí queremos tocar, agredir, manipular, manosear a todas las criaturas humanas. Entonces nos ponemos con unos derechos y con una autoimagen de una diríamos, referenciación que son pura orgullo y pura soberbia. Y justamente la ira nos ayuda a reconocer. Entonces la gente dice, no hay derecho. ¿Por qué me han hecho esto a mí? Si yo soy tal. Y entonces eso ocurre de múltiples maneras. Cuando nos relacionamos con criaturas humanas o con instituciones, de repente porque se hacen algún abuso, cobros indebidos, etcétera, inmediatamente explota esa pasión. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta y estar vigilantes. Y entonces, como tiene un componente pasional, que nosotros muchas veces no vamos a
dominar. Lo que sí podemos dominar es lo que nosotros decidimos. Y cuando decidimos sobre lo que pensamos, decidimos sobre lo que hacemos, decidimos sobre lo que no hacemos, decidimos sobre lo que callamos. Y entonces, en ese momento es que aparece ese pecado, con nuestra decisión, con nuestro libre albedrío. No es solamente lo que siento, porque a veces lo que siento no lo puedo gobernar, pero ya purificados por el amor de Dios tendremos los mismos sentimientos de Cristo. Pero eso no es obra humana, es obra sobrenatural, en la que el Señor nos concederá si nosotros somos dóciles, si nosotros somos mansos, si nosotros somos humildes. Y por eso es que este pecado atenta gravemente con el crecimiento como hijos de Dios y con la capacidad de vivir en la libertad de los hijos de Dios, es decir, movidos por el Espíritu Santo, movidos por el amor de Dios y no por nuestros apetitos y nuestras pasiones desordenadas. Y entonces comprendemos por qué esta es una ofensa a Dios. Porque cuando nosotros reaccionamos así contra nuestros hermanos, porque uno puede creer comúnmente que la ira es algo meramente horizontal, pero en la medida en que volcamos toda nuestra, diríamos, negatividad contra un hermano, hijo de Dios, nosotros estamos ofendiendo a Dios. Porque nosotros no sabemos si es que esa persona que tiene en el interior de su corazón, cómo se va a convertir y cómo esos pecados el Señor le puede con su gracia ayudar a superar. Y entonces cuando nosotros los descalificamos, los ofendemos, los agraviamos, y es muy común en la vida de varios santos, en la biografía de varios santos, que en su cercanía han habido así personas que los juzgaban, que los criticaban, que los consideraban impostores, etcétera, los agraviaban. Y luego, cuando han visto en el desenlace de la vida de estos hermanos nuestros, la obra de Dios, la gracia, entonces se ofuscan profundamente. Y aparece algo asociado a esa ira, a esa cólera, que es, diríamos, lo que se llama la cólera segunda, que paso a explicar. La primera cólera, la primera ira es esa respuesta ante las injusticias, ante los agravios, ante lo que nosotros creemos que no nos dan y nos corresponde a nosotros mismos, a otras personas. Y se manifiesta de dos maneras, esta ira caliente con una reacción colérica, explosiva, o esta ira fría, que es rumiar, guardar un resentimiento, un desprecio. Y lo que ocurre es que cuando se produce estos ataques de ira, especialmente en esta ira caliente, esta ira roja, uno después se enfría la cabeza, toma conciencia de lo que ha hecho y puede aparecer la segunda ira, que ya no es contra la persona que descargamos nuestra agresividad inicialmente, sino contra nosotros mismos. Y entonces nos empezamos a despreciar a nosotros mismos por haber hecho eso. Eso ocurre con frecuencia en los espacios familiares, entre las personas que nosotros queremos, las personas cercanas. A veces cuando se producen hechos de violencia, no solo verbal, sino incluso física, y entonces a veces las madres, los padres, después de haber castigado a sus hijos para corregirlos supuestamente, pero estando en ese ataque de ira, luego recapacitan. Se dan cuenta que se han excedido, se dan cuenta que no era para tanto, que había otras maneras de corregir. Y entonces se desata una agresión y un desprecio contra nosotros mismos, que se conoce como la ira segunda. Y esa ira segunda muchas veces es
peor y más destructiva que la ira primera, porque se puede confundir con un arrepentimiento, con una contrición. Y no es un arrepentimiento y una contrición, sino es un nuevo ataque de ira, pero esta vez ya no contra otras criaturas humanas, sino contra nosotros mismos. Y entonces uno se desprecia, dice, ¿por qué he hecho esto? No merezco vivir, puede decir las personas. Y cuando uno actúa así, está ofendiendo a Dios, porque nosotros somos criaturas amadas por Dios, y Dios, el Señor, se ha entregado por nosotros, somos preciosos, la sangre de Cristo se ha derramado por nosotros, igual que por las otras criaturas humanas, y entonces cuando nosotros nos despreciamos, estamos despreciando también el juicio y el amor de Dios, que sabe y conoce nuestro verdadero ser. Y por eso además es que este pecado capital, la ira, que obnubila la razón, nos aleja de la verdad, y por eso es tan cercano a la soberbia, como todos los otros pecados capitales. Pero este tiene una capacidad, diríamos, destructiva, que rompe no solo la comunión con Dios, sino además interiormente nos daña gravemente y deteriora y daña nuestra relación con los demás, y también las posibilidades y las capacidades de que las personas podamos hacer el bien y llevar adelante la obra que el Señor quiere, que a través de nosotros sea una manifestación de amor y de misericordia para todas las criaturas humanas. Entonces se produce la división, ya el demonio no solo tiene a una persona que comete la ira, también a la víctima de la otra persona, y después uno mismo también. Y entonces esa ira, esa ceguera, impide que nosotros podamos tener juicios imparciales. Y entonces ya nuestras relaciones humanas, estamos llamados como seres personales a vivir en comunión de amor, porque no somos meros individuos, somos imagen y semejanza de la Trinidad Santísima, que es una comunión de amor. Entonces nosotros la destruimos. Y el plan de Dios, nosotros nos hacemos aliados del enemigo para impedir que la gracia, el amor de Dios se siga manifestando. Y por esa razón es que la ira amenaza la vida sobrenatural y diríamos también la vida natural, porque es gatillo de violencia, de odios, de guerras, de dificultad para el perdón, para la reconciliación y para crecer como hijos de Dios. Por eso, queridos hermanos, nosotros tenemos que darnos cuenta que nuestras pasiones son desordenadas, que lo que ordena y purifica nuestras pasiones es el amor de Dios, la pasión de Jesucristo, el Espíritu Santo que se nos ha dado. Y por eso es que en la oración, en el silencio, tenemos que preguntarle al Señor que nos dé luz antes de corregir, antes de supuestamente hacer correcciones fraternas, o antes supuestamente de ser portavoces de la justicia, de los derechos, como ahora el mundo nos alienta, supuestamente para organizar una militancia, bajo el supuesto errado de que se va a construir un mundo mejor. Y entonces eso que el marxismo pregona, como la violencia partera de la historia, encuentra el terreno fértil, porque nosotros, los hijos de Dios, los que estamos llamados a vivir en la libertad de los hijos de Dios, nos hacemos víctimas de esas ideologías y este pecado se explaya, se extiende y crece el mal. La bestia se hace más fuerte. Por eso, queridos hermanos, tengamos en cuenta este pecado capital. Yo voy a detener aquí mis comentarios, mi exposición, para ver si podemos tener algunos minutos de diálogo
y les agradezco como siempre su paciencia. Padre, una pregunta sobre qué hacer con las personas que en su vida han sido dañadas física o moralmente y reflejan ira en sus acciones. Dios es más benévolo con ellos. ¿Qué puede hacer la persona iracunda para salir de ese círculo vicioso? Como todos los pecados, solo podemos salir de ese círculo vicioso con ninguna terapia, con ningún esfuerzo meramente humano, solo por la obra de la gracia, solo por Jesucristo, porque Él viene a salvarnos. Entonces, cuando uno toma conciencia, sean las circunstancias que fueran, de que la ira se ha instalado en nosotros o en familiares cercanos, lo que nosotros tenemos que saber es que primero hay que reconocer el problema, saber que es un pecado, y como todo pecado solo Dios lo puede perdonar, y que ese pecado no solo nos daña a nosotros mismos, sino también a otras criaturas humanas, nos aparta de Dios y daña incluso a la creación entera, e ir al Señor. Con la confianza de hijos, con el corazón contrito. ¿Cuántas veces? Las veces que sea necesario. Y así, en la vida de oración, en la vida sacramental, en el examen continuo y en una vigilancia que puede ser ayudada y acompañada por las personas de fe con las que nosotros hemos venido al mundo, en la familia, etcétera, entonces podremos poco a poco superando este pecado que es tan común, tan frecuente. Muchas veces la gente cree que es el carácter. La gente cree que se explica por, entre comillas, traumas, problemas anteriores, etcétera, que han producido injusticias, heridas en las personas. Pero en realidad ese es un engaño. Esas injusticias, el Señor las resolverá. Pero cuando yo a partir de las injusticias creo que tengo el derecho, creo que tengo la licencia de expresar y desencadenar la ira, que es un pecado capital, no solo no resuelvo las injusticias previas, sino que las agravo con un problema mayor. Eso es común, por ejemplo, cuando se habla de estos temas del aborto por violación. Entonces la gente lo pone como una gran injusticia, y entonces esa gran injusticia lleva a la indignación de la familia, de la sociedad, de la misma mujer violada, y entonces en ese paroxismo de esa ira reclama, entonces hay que matar al inocente. Y eso es un pecado de ira. Entonces eso no se va a resolver con estos programas de educación sexual integral, eso no se resuelve sino se resuelve yendo a Jesucristo. Entendiendo que justamente junto con esa ira está agazapada, escondida la soberbia, el orgullo, el amor propio, distintos nombres, la vanagloria. Y entonces el Señor justamente viene a salvarnos. La psicología sin Dios, el entendimiento de nuestros afectos, emociones y afectividad sin Dios, no va a comprender esta realidad. Y entonces lo va a tratar simplemente como un problema, entre comillas, afectivo, que se va a resolver con algunas terapias, con algunas técnicas, porque no reconoce la dimensión espiritual. Y por eso es tan importante reconocer este pecado en nosotros mismos y la extensión que tiene entre nosotros y el daño que produce, para que nosotros, en lugar de ser parte del problema, con Jesucristo podamos ser parte de la curación y de la sanación que el Señor quiere dar. Padre, la falta de autoestima o la depresión son manifestaciones de cómo afecta la ira que llamó la ira segunda. La ira segunda justamente va a generar esa falta de autoestima. Entonces ya voy a decir, yo no sirvo para nada, nadie me quiere, nadie me aprecia. Yo
no debería de haber nacido, no voy a poder. Y claro, esa es una ira segunda. Es un efecto justamente de una soberbia que nos pone por encima de Dios en un juicio para decidir y decir, oye, Dios, tú te has equivocado conmigo. Y eso ocurre en las personas. Y ahora, en el contexto de esta ideología de género, de esta revolución sexual, especialmente a los niños y a los jóvenes, pero no solo a ellos, los busca que destruir a partir de estas cosas. Entonces, hay personas que tienen desórdenes en su orientación sexual, tienen problemas afectivos y a veces son víctimas de agresión, de desprecio, de bullying, y entonces reaccionan a veces con una ira fría, porque no explotan, porque son de repente más frágiles, más débiles, pero generan también esta ira segunda, que ya se dirige contra ellos mismos. Entonces, caen con facilidad en adicciones, en las drogas, en depresión, o a veces en distintos desórdenes, ya incluso psíquicos, ansiedad, depresión, bulimia y una serie de manifestaciones que, claro, las ciencias, las profesiones actuales sin Dios en este mundo secularizado no logran comprender totalmente y lo único que tienen son sintomáticos, pero que a veces tienen efectos colaterales más graves. Me refiero no a la farmacopea solamente, sino a los efectos sobre todo de esas llamadas terapias, que encierran a las personas, entre comillas, las blindan y lo que hacen es les impiden que desarrollen la capacidad de amar. ¿Y se justifica la ira cuando consideramos que hay un acto injusto o blasfemia contra Dios, la Virgen o la Iglesia? En ningún caso nosotros podemos comprender que ninguna injusticia se resuelve si no se hace primero justicia con Dios. Por eso que Jesús purifica el templo, para que nosotros nos demos cuenta que la injusticia es contra Dios. Pero quien viene a hacernos justos no somos nosotros, sino es el Señor. Y entonces ante los ataques a lo sagrado, a la iglesia, a las blasfemias, a las profanaciones, nosotros lo que tenemos que es que responder con oración, llevando a esas personas a Jesús, pero no agrediéndolos, no respondiendo ojo por ojo, diente por diente, porque si no ya no solo será el pecado de los profanadores, de los blasfemos, sino también el nuestro. Y entonces ambos, unos y otros, destruiremos la obra de Dios, las criaturas amadas por Dios en sí mismas, que somos las criaturas humanas. Claro, no es fácil, es muy difícil, y por eso es que justamente el Señor nos da luz para reconocer, y yo diría, en esa oración más profunda que hemos mencionado, creo, el jueves pasado, que son los sacramentos, nosotros encontraremos la curación, el perdón, la sanación, el alimento, la comunión. Jesús viene y es la respuesta a todos los problemas que enfrentamos en todas las esferas de nuestra vida, incluidas las asociadas a este mundo en tinieblas y en oscuridad, lleno de injusticias con Dios e injusticias entre nosotros y contra nosotros. Y por eso es que necesitamos de Jesucristo, que es nuestro Salvador. Padre, una última pregunta. ¿Es bueno que los padres traten de educar a sus hijos en base a castigos o privaciones de privilegios? O en todo caso, ¿qué puede recomendarle a los padres para no caer en una educación basada en ira, ¿no? O sea, los padres o cualquier persona, cuando nosotros queremos corregir, porque vemos una conducta, algo que no está bien, nunca lo debemos de hacer si nosotros estamos bajo un ataque de ira.
Primero tenemos que serenarnos, tenemos que hacer oración, poner todo en manos del Señor, y a partir de ahí, especialmente en el seno de la familia, iglesia doméstica, empezar por la corrección fraterna, ayudar, explicar, y sobre todo invitar a esas personas a ir al Señor, para que presentemos al Señor todas estas dificultades, esas tormentas que enfrentamos, y para que Él nos ayude, nos auxilie. Y con paciencia, porque a veces uno quiere respuestas inmediatas, y cuando no las tiene nos impacientamos, y entonces creemos que los compromisos humanos entre nosotros se rompen una y otra vez, y entonces esto no avanza, no progresa. Nosotros tenemos que saber que el Señor tiene paciencia con nosotros. Y a veces se da la paradoja que las personas, especialmente de fe, piden paciencia, piden crecer como hijos de Dios, piden la santidad, y a veces no se dan cuenta lo importante que es crecer en paciencia, vencer la ira, ser mansos y humildes para crecer como hijos de Dios. Y por eso es que estas dos virtudes que son tan importantes son las primeras que hemos desarrollado y las que de alguna manera hemos comentado en relación, porque están muy vinculados como todos los pecados capitales y todos los pecados en sí. Muchas gracias, Padre, por su charla, y creo que ahí quedaríamos y esperamos su oración final. Muy bien. Entonces vamos a hacer la oración a nuestra Madre, para que ella nos ayude, para que seamos capaces de hacer lo que el Señor nos dice. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Mucho ánimo, queridos hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Dios mediante. Muchas gracias, Padre.